Buenos días, Chari. Hola. Estoy encantado de estar aquí contigo tomando un café y para intercambiar opiniones sobre tu trabajo y el mío y dónde se juntan y dónde se separan. Y lo primero que me gustaría saber era cuáles son los principales retos científicos que habría en el campo en el que tú trabajas. Bueno, pues como ya sabes, yo trabajo desde hace muchos años en el estudio de enfermedades reumáticas. Estoy asociada a la unidad de gestión clínica de reumatología y bueno, hemos hecho muchos avances en la identificación de terapias alternativas, en la identificación de nuevos marcadores, biomarcadores, ¿no?, que se le llaman ahora, relacionados con el inicio de la enfermedad, con su evolución clínica. Pero lo que más hemos aprendido, en mi opinión, a lo largo de estos muchos años, es que los pacientes son muy heterogéneos. Hay una gran heterogeneidad en los perfiles clínicos de los pacientes, desde el diagnóstico de la enfermedad, y también en cómo evolucionan y cómo responden a las terapias. Esto es muy variable, probablemente tú lo sabes mejor que nadie. Y nosotros tenemos ahí unas herramientas muy importantes que tenemos que utilizar. Yo creo que nuestros retos ahora mismo son identificar esos perfiles que muestran los pacientes, que les hace únicos y que hace que desarrollen y evolucionen en su enfermedad de formas distintas, que respondan o no a distintos tratamientos. Y eso depende de factores tanto endógenos del paciente como de aquellos relacionados, ahora lo sabemos, con su tipo de vida y con el entorno donde se desenvuelven. Entonces, haciendo ejemplos concretos, es necesario hacer, por ejemplo, estudios genéticos que nos identifiquen la predisposición de cada paciente a desarrollar una enfermedad o a responder mejor o peor a una terapia. Es necesario estudiar el microbioma, esa pequeña colonia o esa gran colonia de bacterias que tenemos en nuestro organismo, ¿no?, y que hace que funcione de una manera o de otra y están además estrechamente relacionadas con el desarrollo de la patología. Tenemos que hacer análisis relativos a anticuerpos que son típicos en las enfermedades reumatológicas o a nuevas proteínas que hacen que funcionen de una u otra forma nuestros órganos. Estamos hablando de patologías que son en muchos casos multisistémicas, afectan a todos los órganos del cuerpo, con lo cual tenemos que buscar herramientas para que en cada persona podamos prever la evolución de esa enfermedad, podamos prevenir que aparezcan muchas comorbilidades que también son típicas en estos pacientes, que complican mucho la evolución clínica de cada enfermedad, y también considerar que tenemos que establecer un criterio de seguimiento para cada paciente, porque la mayoría de estas enfermedades son crónicas, van a acompañar al paciente el resto de su vida, con lo cual tenemos que establecer una manera de tratar a cada uno de ellos. Entonces, yo creo que ahí encontraremos el futuro real de la medicina en reumatología. Para nosotros, nuestra pequeña satisfacción, aunque más lejos de vosotros, es aportar las herramientas que puedan hacer que mejore esta calidad de vida de los pacientes. Entonces, para nosotros, esa es nuestra mayor satisfacción, aportar nuevos descubrimientos con aplicabilidad directa al paciente. Y nosotros lo agradecemos mucho. Se ayuda en lo que se puede. Y bueno, ahora viene la pregunta un poco complementaria. ¿Por qué consideráis que el clínico debe investigar? El clínico tiene el deber moral de dedicar parte de su tiempo a la investigación porque es la única vía, la única forma de mejorar en lo que hace todos los días. Al final, si uno quiere mejorar en lo que hace, lo primero que tiene que preguntarse es ¿por qué lo hace así y no de otra forma? Y eso al final genera preguntas de investigación que solo se pueden resolver con estudios de investigación. Y solo cuando uno resuelve esos estudios puede volver atrás y ver si lo que estaba haciendo está bien o si puede mejorarse de otra forma. Y si puede mejorarse, hacerlo. Y luego volver a cuestionarse. Y este ciclo de mejora continua realmente es la investigación clínica. O sea que yo creo que los médicos tienen que involucrarse en la investigación si quieren mejorar lo que hacen. ¿Qué aspectos o puntos cambiaría en una carrera de investigación fundamental como es la tuya?
Bueno, nuestra carrera profesional es una carrera compleja, al menos podríamos decir que es una carrera que necesita mucho esfuerzo y un desarrollo muy largo, porque si miras un poco desde que se acaba el grado que los investigadores elegimos, farmacia, biología, bioquímica, luego para iniciar una carrera investigadora es necesario hacer un máster de especialización, es necesario desarrollar nuestro doctorado y la mayoría de los investigadores además hacen una estancia fuera en otro centro, ¿no?, de prestigio internacional. Eso significa 10-15 años de digamos, estudios superiores, ¿no?, de desarrollo profesional, y no siempre compensa, o sea, no siempre esto culmina en un estatus profesional estable. Además, bueno, por decirlo también, ¿no?, digamos que el científico no es precisamente el que mejor sueldo tiene, ¿no?, y esto también desanima a mucha gente, ¿no? Pero bueno, ahora hablando un poco desde mi punto de vista, pues decirte, primero que yo, que soy científica desde el principio, para mí valió la pena. Yo tengo la suerte de dedicarme a aquello que más me gusta. Yo desarrollé mi carrera con mucha seguridad. Desde que acabé mi grado sabía que esto era lo que quería hacer, y a esto me he dedicado, siguiendo todos esos pasos, ¿no?, y haciendo todo el camino que estaba en mi mano. Esto necesita esfuerzo, necesita dedicación, tiene la compensación de esos pequeños descubrimientos, esos pequeños aportes a la ciencia. Yo diría que la investigación es un tema que engancha y que uno realmente se siente bien cuando consigue aportar ese granito de arena, y que vale la pena. Yo creo que vale la pena, si realmente es parte de tu vocación. Pero no a todo el mundo, y es difícil, hay que reconocerlo. Contigo, evidentemente. Y bueno, ahora me toca a mí irme un poco al avance en la investigación que se está desarrollando en los últimos años, ¿no? Un poco la parte que yo veo, que no veo clara, que a lo mejor tú me puedes orientar en cómo se aplica. Hablamos de inteligencia artificial, de todas estas nuevas tecnologías que tenemos a mano. ¿Cómo le ves una aplicabilidad clínica? La inteligencia artificial tiene un potencial impresionante. Al final, la inteligencia artificial lo que permite es manejar muchísima cantidad de información y resumirla al final en una decisión o en una clasificación. Por ejemplo, si se está realizando con fines diagnósticos, pues utilizar muchísima información para saber si un paciente tiene una enfermedad o no. Al final, esto es lo que intenta hacer el médico con sus herramientas que tiene, pero todo el mundo sabe que a veces los diagnósticos son erróneos y que los tratamientos, aunque se realicen con respecto a la guía de práctica clínica, no siempre funcionan. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente que debemos de intentar aplicar a la medicina. No significa que vaya a suplantar un médico. El médico tiene valores que la máquina nunca tendrá. Tiene valores éticos, tiene empatía con el paciente, es capaz quizá de percibir algunos aspectos en una entrevista clínica que nunca podrán ser objetivizados por una máquina, pero sí que puede ser una ayuda para el médico fundamental, para cuando la máquina diga A y yo piense B, me replantee B por si acaso es que es una decisión errónea. Una nueva herramienta, sí, podríamos llamarla. Una nueva herramienta, y no solo una moda, sino que yo creo que vendrá para quedarse cuando empecemos a confiar en ella. Antes comentaba que la carrera investigadora es muy dura, que es larga, que no es la carrera mejor remunerada, eso lo sabemos todos. Entonces, esa es la parte, digamos, que podríamos decir negativa, pero luego también me has dicho que para ti tú no cambiarías nada. O sea, ¿qué le diría a un niño, a mi hijo por ejemplo, sobre si debería dedicarse a la investigación o por qué podría dedicarse a la investigación? Hay un par de detalles que yo creo que hay que cuidar desde que son chiquitos. Yo creo que la ciencia a nivel docente hay que enseñársela
no como algo teórico que estudiar, sino como algo con lo que se juega, con lo que se experimenta, con lo que se desarrolla un pensamiento lógico. Los docentes deberían plantearle la ciencia como un juego, como vamos a hacer este juego, vamos a hacer este experimento y quiero que al final tú me cuentes qué has entendido, qué conclusiones tienes, qué harías nuevo, qué cambiaría. Eso es desarrollar su pensamiento lógico y su creatividad, que es la parte buena. ¿Cómo ves la posibilidad de que se puede desarrollar un hígado artificial? Su aplicabilidad, claro. La idea del hígado artificial, pues, la tenemos desde que hay máquinas de diálisis, ¿no? Todo el mundo conoce que los pacientes que tienen riñones que no les funcionan pueden conectarse a una máquina, normalmente varias veces en semana, para que haga la función de su riñón. Y eso les permite vivir durante mucho tiempo o en espera de un trasplante de riñón, y la verdad es que hace posible pues gran parte de la nefrología. A nosotros nos gustaría tener nuestra diálisis del hígado, y de hecho hubo varios proyectos y se desarrollaron varias máquinas de diálisis hepática. Una de ellas era el MARS, que tuvimos la oportunidad de utilizar aquí en el contexto de un ensayo clínico. El Prometheus, al final eran máquinas que aplican filtros con albúmina y demás y otras sustancias que produce el hígado, y que intentaron hacer el mismo efecto pero no lo consiguieron. Entonces ese tema ahora está más abandonado y lo que se está intentando fabricar son hígados artificiales. ¿Cómo fabrican estos hígados artificiales? Pues los grupos que más potentemente investigan sobre esto, lo que hacen primero es lo que ellos llaman un scaffold, que es una estructura, un andamio, donde pueden meter las células del hígado para que arraiguen y para que proliferen y para que hagan su función. Y eso lo tienen conseguido. O sea, han conseguido esa estructura, la han poblado con hepatocitos humanos, y los hepatocitos humanos han hecho de esa estructura su casa y han empezado a funcionar y a desarrollar funciones del hígado, como puede ser la producción de bilis. Eso ya está. Pero todavía tenemos un gran paso, que es llevar esa estructura con los hepatocitos funcionantes a una persona humana y que funcione dentro de un cuerpo humano. Y aunque la investigación avanza, yo creo que pasarán décadas sin que veamos esto, y tendremos que seguir utilizando el trasplante de hígado como vía fundamental para salvar la vida de muchos pacientes que lo necesitan. Bueno, estos son saltos, tú sabes que a veces ocurren saltos en Ojalá. muy poco tiempo, y si hay varios grupos dedicándose a nivel internacional, Sí. de repente contamos con más Ojalá. tecnología de la que... Bueno, y ahora te quería yo preguntar, ¿cómo ves el futuro de la ciencia para una persona que empieza ahora su carrera investigadora? Bueno, pues, a ver, desde hace 15 o 20 años sí que hay ya establecida una carrera investigadora, sí que hay un camino, hay un camino, como dije antes, no es fácil, pero sí que desde que se termina el grado hay una serie de pasos a dar, de distintos niveles de investigación en los que se avanza profesionalmente y en el que se llega finalmente, ¿no?, a un estatus profesional de investigador consolidado, que puede ser o desde la universidad como profesor titular o catedrático, y desde muchos centros de investigadores como profesor investigador, ¿no?, que se llama, como ocurre en el CSIC, por ejemplo, ¿no? Esto en muchos ambientes está definido, pero todavía estamos un poquito lejos de tener una carrera profesional de investigación consolidada en todos los ámbitos. Y en biomedicina esto todavía necesita mucho recorrido, ¿no? Si comparamos y vemos en relación a otros países donde esto está mucho más establecido, ¿no? Y en esta parte, ¿no?, un poco casi que hay nuestro mundo y el vuestro, ¿no?, y el toma y daca, a nosotros también nos crea curiosidad de lo que ustedes pensáis. Para vosotros, ¿qué sería la medicina del futuro, la investigación asociada a la medicina del futuro? La investigación, como comenté al principio cuando me preguntaste, debe ser parte fundamental de la actividad médica y por supuesto
muy, muy imbricada con la investigación fundamental, la investigación básica que se hace en un laboratorio, pero hay mucho que hacer en el hospital. Y lo primero que necesitaríamos o que tenemos que trabajar es en crear cultura corporativa de investigación. ¿Eso qué significa? En que se acepte por parte del sistema sanitario público que la investigación es parte de la práctica asistencial, que no es algo que uno hace en su tiempo libre cuando va a casa, o que no es algo que quite tiempo de ver a los pacientes. Hay que compatibilizarlo, hay que llevarlo de forma paralela. El médico no se entiende sin una actividad clínica, sin ver pacientes, pero el médico tampoco debería entenderse sin una actividad investigadora, sin analizar lo que hace, sin preguntarse sobre lo que hace, sin descubrir formas nuevas de hacer las cosas. Entonces, esta cultura corporativa solo se puede crear desde la instancia política, desde la forma de reestructurar, reorganizar el trabajo, el personal, incluso la forma en que se estabiliza al personal. No se entiende que los médicos que más estén involucrados en investigación, que más duramente trabajan en ello, sean también los que tengan más precariedad laboral o que tengan contratos más inestables. Como ocurre en la investigación, ¿no? Como Gente ocurre de en la calidad, investigación, ¿no? Y sin futuro claro, ¿no? Efectivamente, si un gobierno quiere fortalecer la investigación, lo primero que tiene que hacer es premiarla. Y aquellos que demuestran interés y valía, como comentaba, pues lo que hay que hacer es potenciarlos y potenciarlos con estabilidad laboral, con medios de trabajo y con tiempo para hacer ese trabajo. Entonces yo creo que en el futuro la investigación clínica dentro de los hospitales evoluciona hacia la profesionalización del investigador clínico, hacia identificar esa figura, potenciarla y darle las herramientas para que se establezca dentro de las instituciones públicas sanitarias. Pues yo creo que al final todo esto se resume en que si queremos mejorar el tratamiento de nuestros pacientes y su calidad de vida, la única forma es coger este edificio, el IMIBI, y coger ese que hay enfrente, el Reina Sofía, y juntar los dos, y seguro que esa mezcla será lo más beneficiosa. La verdad es que la experiencia que tenemos todos aquellos investigadores que trabajamos en estrecha colaboración con algún servicio de clínica, y yo creo que la vuestra también ocurre así, hay muy buen entendimiento, hay ilusión casi siempre por ambas partes y funciona muy bien. Totalmente y algunos que llevamos aquí muchos años tenemos esa experiencia. Totalmente de acuerdo.